Bienvenidos a Derecho a tu Alcance, soy Cristina Coronado y el día de hoy vamos a conversar, como todas las semanas, sobre algún aspecto del derecho que necesitas conocer. Cuando hablamos de víctimas, pensamos en esa persona que padece el delito, pero pocas veces reflexionamos que la víctima es la única persona que no quiere estar dentro del proceso penal. Por eso, el día de hoy, desarrollando los capítulos que forman parte de mi libro, Concepciones Criminológicas, vamos a hablar de victimología. Cada uno de los aspectos que tienen que ver con esa persona que no quiere ser parte de la historia, pero lamentablemente es la protagonista, sobre quien recae la criminalidad, quien sufre los efectos del delincuente, esa persona que ve afectada bien sea su indemnidad sexual, su patrimonio, su estado mental de salud y en fin, todos aquellos aspectos que son inherentes como daño colateral a un delito. Comenzaremos definiendo entonces a la víctima y desde el punto de vista jurídico, la víctima será aquel sujeto pasivo del delito. ¿Y por qué pasivo? Porque es la persona que padece, ¿ok? Independientemente de haya opuesto resistencia o no, es quien es el elemento entonces de desventaja en la causación criminal. Desde el punto de vista de la psicología, víctima entonces sería aquella persona cuya afectación de la causación criminal incide en su salud mental, aquella persona que se ve entonces quizá incluso traumatizada por un evento delictivo. Y en este sentido, a la luz de la criminología, la definición de víctima abarca ambas cosas. Aquel sujeto pasivo del hecho punible que ve trastornos en su comportamiento y en su conducta como consecuencia de esta situación criminal. Y ello es lo que nos mueve justamente a tratar de entender de qué manera podemos hacer como sociedad para que una víctima no se convierta en una persona traumada de por vida o peor aún, en una persona que tenga sed de venganza, sino que se trate de una persona que lamentablemente pasó por un suceso pues que evidentemente puede considerarse lesivo y molesto para el resto de su historia, pero que no defina su condición de vida futura. Y por esta razón vamos justamente a verificar cuál ha sido la concepción de la víctima a lo largo del tiempo y qué es lo que hace en la actualidad que el fenómeno victimológico sea tan importante. Recordemos que en la antigüedad la víctima solamente era considerada como ese sujeto pasivo del que les hablé hace un momento. Existía la figura del Código de Hammurabi, ojo por ojo, y en este sentido, si una persona le hacían algo, la víctima tenía el derecho de hacer justamente una venganza a por ejemplo, este Código de Hammurabi, el ojo por ojo. Pero esto nos llevó a darnos cuenta que no estábamos aplicando un buen derecho y por eso se cambió. Ahora se hace justamente unas teorías victimológicas que tienden a tratar de explicar cómo es que una persona se convierte en víctima y de qué manera se le debe dar el tratamiento correspondiente. Y en el día de hoy, en la actualidad, está todos los marcos jurídicos que rigen la materia victimológica, por supuesto, todos en base a la Convención de Viena, que es la que puso el precedente para dar el tratamiento a una víctima y enfoca todos esos derechos que tiene que ver o que se relacionan con un individuo en cuanto a esa concepción de víctima. Si hacemos una pequeña investigación, vamos a darnos cuenta que existen muchos tipos de víctimas y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿No es la víctima nada más esa persona que sufre el delito? Inicialmente sí, pero existe una clasificación realizada por Benjamin Mendelssohn, quien es considerado el padre de la victimología, mediante la cual hace referencia a una especie de clasificación de víctimas que él realizó según el grado de responsabilidad de la víctima con el delito. Imagínense ustedes. Entonces, ¿será eso cierto de que una persona no quería ser parte de un delito o
quizás hay algo en su interior que sí la llevaba a esa necesidad de victimización y ser parte de una causación criminal, o sus actos irresponsables hicieron que padeciera este hecho. Justamente es lo que vamos a analizar. En primer lugar, Mendelssohn categoriza como la víctima completamente inocente, la víctima ideal. Es decir, aquella persona que no tiene ninguna participación en el hecho delictivo. Yo estaba en mi casa y de repente, no sé, me cayó una bala perdida producto de un tema allí que había un enfrentamiento de bandas. Estaba en mi casa y no hice absolutamente nada para que esto ocurriese y ocurrió. Fallezco por este proyectil y bueno, evidentemente me convierto en una víctima ideal. En segundo lugar está la víctima por ignorancia. ¿Y esta es quién? Esto se considera como una víctima de menor culpabilidad porque su conducta contribuye a la materialización del delito, pero lo hace sin intención. Por ejemplo, una persona que accidentalmente deja las llaves adentro del carro y viene otra y lo hurta porque ve la facilidad. En este sentido, esta persona no lo hizo con intención, lo hizo por descuido, pero hubo una causación a esta situación. Además, está la víctima tan culpable como el infractor. ¿Y esto qué es? Mendelssohn lo indica como víctima voluntaria y refiere que es aquella víctima que participa activamente en el delito. Por ejemplo, el suicidio. Es una persona que decide quitarse la vida y evidentemente se convierte en víctima. También imaginemos que vamos a esa época atrás en la que las personas, los hombres ofendidos, iban a un duelo y una de estas personas entonces fallece. Esto es una víctima de este tipo porque voluntariamente se somete a la posibilidad de sufrir la causación de un resultado criminal que le afecte. Además, está la víctima más culpable que el infractor. La víctima más culpable que el infractor vendría siendo aquella que provoca el delito. Y cuidado con esto, porque, por ejemplo, esta es una víctima que es realmente el verdadero agresor. Imaginemos un abusador sexual que ingresa a la casa de una mujer con la intención, pues, de tener violencia sexual en su contra. En este sentido, esta mujer, pues, estaba quizá armada o quizás tenía algunas destrezas deportivas de carácter, imaginémoslo así para no meter un arma en la historia. Y esta mujer se defiende de este atacante sexual y en este sentido, en su defensa, le quita la vida, le parte el cuello, en una de las estrategias de defensa de estas artes marciales. Esta persona pasa a ser la víctima porque evidentemente hubo un homicidio, pero en realidad originó esta situación porque fue quien entró a esa vivienda con la intención de cometer ese delito. Está también la víctima únicamente culpable y Mendelssohn habla de este tipo de víctimas que son las víctimas imaginarias o víctimas simuladoras. Son esas víctimas que realmente no son víctimas pero que simulan serlo, bien sea porque tienen un trastorno mental o porque buscan un provecho económico, por ejemplo, como una simulación de secuestro. Y finalmente está la víctima agresora, que es aquella que posee o padece una especie de predisposición patológica y es que le gusta ser víctima. Una mujer en un ciclo de violencia que ve que la única forma en la que su pareja le presta atención es golpeándola, entonces provoca el ataque. Esta podría ser una víctima de este tipo. ¿Les interesa saber qué ocurre con otro tipo de clasificación de víctimas y cuáles son esas dinámicas que convierten a una persona en víctima? Quédense porque de eso vamos a hablar al regreso. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy acerca de victimología. ¿Qué será eso? ¿Qué ciencia es esa que analiza la conducta de una víctima y toda la composición de un individuo para transformarse en esto? El tema de la victimología es supremamente apasionante para los criminólogos y para todas las personas en general, creo yo, por aquello de que no sabemos en qué momento podemos convertirnos en víctima de un delito. De hecho, en sociedades como las nuestras, o hemos sido víctimas de un delito o conocemos a alguien fijo que ha sido víctima de un delito. Y por esto el tema victimológico es supremamente importante. Pero
¿Qué ocurre con ello? ¿Por qué se genera esta situación? Existe algo que se denominan las dinámicas victimogénicas y que tienen que ver con esa sensación de que la victimización no es un fenómeno aislado, o sea, la persona no se convierte en víctima porque sí. Ocurre que la persona se convierte en víctima porque existen algunas dinámicas que bien ella la puede provocar o la misma sociedad puede llevar a esa situación. Se trata justamente de dinámicas sociales que vienen a dar como consecuencia un grado de victimización. Fíjense, en primer lugar, existen factores estructurales y sistemáticos que establecen esto. ¿Por qué? Dinámicas victimológicas que tienen que ver con poderes desiguales, arraigados, personas que están por encima de otras desde el punto de vista de estatus, que hacen que no haya una sensación de equilibrio. Esta dinámica victimógena es bastante común y tiene que ver con la falta de acceso a la justicia, la falta de acceso a los servicios públicos, a un trato equitativo. Esa cuestión que yo siempre critico con el tema de la pobreza, o sea, hacer más pobre al pobre, que haga una cola pero la haga de paso llevando sol, que tenga que pasar por situaciones extremas de condiciones de incomodidad y que justamente llevan a ser una especie de dinámica victimogénica porque la persona todo el tiempo está en una posición de desventaja, en una posición de víctima. En segundo lugar, están las relaciones de poder y manipulación. Esto tiene muchísimo que ver con un nivel interpersonal, con esa dinámica de manipulación psicológica, en donde la persona, pues, lamentablemente está dentro de ella. Y cuando digo que es una dinámica, lo digo con categoría en el sentido de ser bastante incisiva en esto, porque la dinámica tiene que ver con algo que está constantemente allí fluctuándose, pero moviéndose en una especie, si se quiere, cíclica. Por ello, en materia de relaciones de poder y manipulación, vemos que esa dinámica está. Quizá, imaginemos una víctima de acoso laboral, un jefe, pues imagínate, agresivo desde el punto de vista del trato o quizás con comportamientos inapropiados en la intimidad que lleva al plano laboral y que coloca a una mujer en esta postura, o también un hombre puede pasar, y luego cambia de jefe y el nuevo jefe que viene sigue con la misma conducta. Esto es una dinámica y ello nos lleva a hablar de víctimas que son el resultado de una asimetría de poder. Además, tenemos también la cultura y la normalización de la victimización. Yo me preocupo cada vez que escucho que una persona cuenta, bueno, tú sabes que estaba, no sé, en el centro de la ciudad y pasaron y me arrancaron la cadena. Y viene otra y le responde, ay, pero agradece, por lo menos estás viva. Es una especie de normalización de la victimización en donde no caemos en cuenta que no puede ser normal ser víctima de un delito. Y en este sentido, como sociedad, tenemos también una especie de estereotipos hacia personas que seguramente merecen lo que les pasó. Por ejemplo, una mujer que fue víctima de una agresión sexual y suele vestirse con ropa muy provocativa. Entonces es como que como sociedad nosotros decimos, bueno, pero es que tú provocabas a las personas con esa vestimenta, cuando realmente desde el libre desarrollo de la personalidad tú puedes tener derecho a colocarte la ropa que te dé la gana y eso no le va a dar derecho a otra persona a agredirte sexualmente. Además están los efectos psicosociales y los ciclos repetitivos. Las víctimas suelen desarrollar secuelas como el estrés postraumático si no son, en este caso, atendidas terapéuticamente. Adicionalmente van a desarrollar baja autoestima, desconfianza institucional por aquellos casos en donde vieron que no hubo mayor respuesta de las instituciones en el caso de que no haya. Y esto se observa en entornos de crimen, en muchos casos de crimen organizado. Fíjense que la trata de personas es algo tan común y tan constante porque da un resultado cíclico que es el esperado por el delincuente. Un grupo de personas que someten y que llevan y que transportan a otros lugares y luego vamos a venir con otro grupo. ¿Por qué? Porque hay una sensación de dinámica victimogénica que permite que esto pase. Esto nos lleva a darnos cuenta
de que como sociedad entonces hacemos cosas en nuestras estructuras de control, de contratación y de maneras propias de interacción social que hacen que nosotros sintamos que realmente el tema de la victimología es un tema común, pero común y normal, y no lo es. El hecho de encontrar cada vez más personas que no quieren formular denuncias porque tuvieron un retardo judicial, porque no encontraron justicia o porque sencillamente las trataron como si fueran culpables de lo que estaba pasando, es una de las consecuencias a que estemos mal como sociedad y a que las propias víctimas entonces busquen hacerse justicia por sus propias manos, lo cual es un delito autónomo y que es reprochable por los operadores de justicia y por todos en la sociedad. Esto nos lleva también a reflexionar acerca del hecho que una víctima en un estado constante de peligrosidad estará justamente a merced de la criminalidad porque no están dadas las condiciones de política criminal para protegerlas. Si tenemos a una mujer que por una condición de carencia económica tiene que trabajar a altas horas de la madrugada, supongamos una farmacia que trabaje 24 horas o en fin, trabajos que impliquen salir a horas altas en la madrugada y tiene que pasar por una zona oscura, una zona peligrosa que no tiene un patrullaje policial, que no tiene iluminación, entonces esta víctima verá exacerbado el riesgo. Esta persona se convertirá en algún momento en potencial víctima. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como sociedad para protegerla? De esto se trata el tema del análisis victimológico, porque en la mayoría de los casos no entendemos que como sociedad nosotros a veces creamos víctimas cuando nosotros decimos que es normal que una persona que se la pasa todo el tiempo publicando fotos en Instagram, alguien la extorsione por estar creando algún perfil falso o por decir alguna situación de lo que ha publicado. Nosotros en lugar de apoyarlo, lo que hacemos es culparle por lo que está haciendo en esas publicaciones, entonces nosotros estamos creando víctimas. Cuando nosotros ridiculizamos a un niño, niña o adolescente por expresar lo mal que se siente por el maltrato de un amigo, de un compañero, diciendo que ahora son generación de cristal y que todo les molesta y todo les salpica, cuando nosotros en nuestro momento llevábamos bastantes bromas y bastantes cosas que nos causaron, en algunos casos, como lo he escuchado por ahí, costra, que nos hizo más fuertes, cuando en realidad tenemos una gran cantidad de adultos traumados y adultos haciendo daño por ahí porque no tuvieron ese apoyo y nosotros normalizamos el bullying y el maltrato. Nosotros estamos creando potenciales víctimas y esto es una responsabilidad solidaria. Por esta razón, quiero que a partir de este momento, cuando analicemos la conducta o la situación de una víctima, nos demos cuenta y reflexionemos acerca de qué hicimos nosotros como sociedad para llevar a esa persona a ese estado de victimización. Porque creemos que se trata nada más de la víctima y del delincuente. Pero si yo hablo de un delincuente que arrancó una cadena a una mujer en plena vía pública a las 12 del día, entonces yo como Estado tengo un problema de patrullaje. Yo como Estado tengo un problema de prevención. Y por ello, entonces, el fenómeno victimológico, porque es un fenómeno cambiante, dinámico, debe ser analizado en cada uno de sus aspectos. Al regreso vamos a hablar acerca de mecanismos psicológicos que tienen que ver con las posturas de las víctimas y de cómo podemos dar el abordaje correcto. No se vayan. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy acerca de la victimología. Uno de los capítulos de mi libro, Concepciones Criminológicas, que pueden conseguir acá a través de este número telefónico. La victimología como fenómeno, la victimología en relación a todo lo que tiene que ver como sociedad y el tratamiento que le damos a esas personas que son víctimas de un hecho punible, es algo que nos atañe porque puede generar secuelas que hagan que en algún punto esta persona no se pueda reinsertar operativamente a la sociedad. ¿Y por qué reinsertar si no lo han privado de libertad? Ser víctima de un delito en cierta forma es estar privado de libertad. Y lo digo porque he estado muy de cerca
de víctimas quienes han tenido que cambiar sus dinámicas de vida. Una víctima de secuestro ya no sale a la calle igual, en algunos casos hasta se muda del país. Y en este sentido, la sensación de vulnerabilidad que te genera haber sido víctima te lleva a una postura de cambiar tus dinámicas, de cambiar tu realidad. Esto es importantísimo que lo analicemos porque nos lleva a esa sensación de verificar hacia dónde vamos como sociedad. Fíjense ustedes, vamos a analizar varios síndromes que se dan con ocasión a los fenómenos victimológicos. El primer síndrome es el síndrome de Estocolmo y tiene algunas variantes. El síndrome de Estocolmo es un fenómeno psicológico que la víctima desarrolla con una especie de conexión emocional o lealtad hacia su agresor. Imagínense ustedes. Esto viene a ser el resultado de una distorsión de lo que está ocurriendo en esa sensación criminal. Y es un trastorno que fue descrito en 1973 en virtud de un robo de un banco que ocurrió en Estocolmo, en donde las víctimas defendieron a sus captores porque ellas decían que estas personas las trataron bien durante el tiempo en el cual fueron rehenes. Y fíjense que hay un criminólogo de nombre Nils Bejerot, quien analizó justamente esta conducta. En este caso, en donde este comportamiento, si se quiere paradójico, desafió cualquier lógica. O sea, ¿cómo es que tú, que eras víctima de este criminal, que te tuvo privado de libertad, que te amenazó de muerte, que pudo haber jugado con tu vida, de repente le vas a pedir algún tipo de clemencia para él o vas a sentir algún tipo de afecto? Los mecanismos psicológicos que operan en el síndrome de Estocolmo son bien interesantes y por eso los plasmé acá en la obra, porque muchas personas pueden estar pasando por algo similar. Fíjense que aunque no es un diagnóstico clínico oficial, es decir, no aparece en el DSM-5, que es el instrumento científico que regula cuáles son los síndromes y trastornos que afectan la salud mental, sí se explica mediante procesos psicológicos claves que son importantísimos. En primer lugar, una sensación de dependencia y supervivencia. ¿Por qué? Porque en estas situaciones de amenaza pasa mucho que cuando la amenaza es prolongada, la víctima percibe que su bienestar va a depender de un agresor, va a depender de esa persona y ve pequeñas bondades como que le den comida o como que, no sé, le den una sábana como un acto de protección y por eso entonces se distorsiona. Además está la negación y la disociación. Para soportar un trauma, la mente minimiza el peligro y en este caso de Estocolmo, ve o reinterpreta al agresor como una especie de protector. Por eso es que se habla de una distorsión aquí. Y en tercer lugar está la identificación del agresor, que sugiere que justamente imita al opresor como un mecanismo para una defensa que tiende a evitar el daño. Entonces, si una víctima identifica al agresor, entonces va a sentirse que está justamente conectando con quién es. Y si de repente imaginemos una víctima que está en cautiverio de un secuestro, se pone a hablar con ese cuidador y esta persona le dice que bueno, que él estaba ahí y lo obligaron a hacer eso porque él no quería ser delincuente, pero su familia era muy pobre y en fin, empieza a contarle su historia de vida y esta persona conecta con este agresor. Esto evidentemente tiene manifestaciones bastante comunes y que son relacionadas con la defensa del agresor. Al momento de que la víctima es liberada o que capturan a esta persona, la víctima sale en su defensa indicando que no debería castigársele o castigársele tan severamente. Además, están aislamientos emocionales en donde esa víctima pasa por esa confusión de decir, bueno, ¿y en qué momento entonces yo pasé a justificar este maltrato? ¿O está bien que lo haya justificado o no? Y viene una confusión en materia victimológica bien interesante que es necesario abordar desde el punto de vista terapéutico. Además, hay una especie de consecuencias aquí a nivel social que es necesario abordar y que tienen que ver con la estigmatización que se hace de algunas víctimas porque a veces se invalida el trauma real. Y con esto voy a saltar a lo que tiene que ver con ataques sexuales. Hay víctimas que son resilientes, hay víctimas que pasaron por una situación traumática como un ataque sexual
y cuando van a un juicio de repente han sanado o pueden hablar acerca de la situación traumática por la que pasaron sin mayor tipo de muestra emocional de afectación. Esto hace que como sociedad creamos que no está bien y que deja de ser menos víctima por lucir bien. Tenemos una imagen y una percepción de la víctima como una persona, si es una mujer, por ejemplo, una mujer que no se arregla, que se ve pues evidentemente traumatizada, que se ve débil y que se ve en una postura de vulnerabilidad. Pero no necesariamente eso tiene que ser así, porque si yo tengo una víctima que pasó por un proceso terapéutico, que ha tenido un buen momento de defensa de parte de sus abogados o de los fiscales que la representan, y en fin, ha podido superar esta situación de una manera operativa, esta va a ser una persona que se va a ver fuerte y no necesariamente por eso entonces deja de ser cierto el proceso por el cual atravesó y toda la situación por la cual tuvo este evento que pudo haberse transformado en un trauma de no haber recibido este apoyo terapéutico. Además, está este tema de la variabilidad cultural. ¿Qué ocurre aquí? No todas las víctimas desarrollan estos factores de esa resiliencia a la que les hago referencia o ese apoyo social, pero la variabilidad cultural va a determinar y va a ser preponderante justamente para eso. ¿Hacia dónde vamos en el fenómeno victimológico? ¿Qué estamos haciendo acá en relación al tratamiento que le damos a las víctimas? Cuando reflexionamos acerca de un delito y cuando vemos cuál es el tratamiento que le damos a una víctima, nos vamos a dar cuenta que la víctima es atendida en una fiscalía, en cualquier tribunal, solamente para demostrar que el delito se cometió. Es decir, le hacen una valoración psicológica para demostrar que lo que está diciendo es verdad y que tiene una afectación psicológica por el hecho, pero aunque el mismo psicólogo sugiere seguimiento después de este hecho, una vez que la víctima va y declara en el juicio, ya se le olvida y no se le da un seguimiento a lo largo de su vida. ¿Cómo se reinsertó en la sociedad? ¿Recibió más terapia? ¿Recibió más apoyo? En la mayoría de los casos, esto es un apoyo privado. Es lo que hace algunas víctimas por su propio bienestar, por su salud mental. Esta es una de las razones por las cuales nosotros debemos intervenir en este tipo de situación. Al regreso vamos a hablar acerca de otros síndromes asociados a este tipo de realidad victimológica para que veamos cuáles de ellos se nos hacen comunes y cuáles no, y quizás comparemos algunas situaciones que tenemos a nuestro alrededor. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy acerca de victimología. Todos estos aspectos que tienen que ver con el análisis del comportamiento de una persona que ha padecido la causación criminal y como sociedad qué tratamiento le hemos dado. Esos fenómenos psicológicos que están relacionados con la criminología y que nos ayudan a entender el comportamiento de los individuos que pasan por estos hechos traumáticos y los síndromes que son asociados a estas conductas. Ya hablamos del síndrome de Estocolmo y ahora vamos a hablar de unas variaciones que existen con relación a los sucesos traumáticos por los que puedan atravesar las víctimas y que tienen que ver con la sensación de sobrevivir a la violencia, pero que sin duda forman parte de variantes clínicas del Estocolmo. En primer lugar está el síndrome de Lima. El síndrome de Lima es un fenómeno psicológico inverso al síndrome de Estocolmo, en el que son los secuestradores o los agresores quienes desarrollan empatía y simpatía incluso hacia sus rehenes. Esto ocurre que genere incluso hasta una reacción de llegar a liberarlos o protegerlos. ¿Por qué viene esto? Esto viene a ser el resultado de lo que ocurrió en la toma de una embajada japonesa en Lima en 1996, en donde los miembros del grupo terrorista mostraron preocupación por el bienestar de sus rehenes y los liberaron. Es un síndrome bien interesante porque, como les digo, contrario al Estocolmo, acá son los agresores los que desarrollan una afectación hacia las víctimas o una empatía y una valoración positiva.
Además, está el síndrome de Helsinki. El síndrome de Helsinki es un término poco conocido en realidad, pero que describe una relación que es opuesta a el de Estocolmo, en donde los rescatistas o autoridades encargados de liberar a los rehenes son los que desarrollan una especie de identificación o una simpatía inesperada hacia los captores, hacia los criminales. Y finalmente está el síndrome de la esposa maltratada, que es un síndrome en donde sí me voy a detener, porque forma parte de lo que tiene que ver con la dinámica victimológica en materia de maltrato, de violencia intrafamiliar. El síndrome de la esposa maltratada es un concepto psicológico que describe una especie de respuesta adaptativa de algunas víctimas de violencia doméstica caracterizadas por una especie de aparente pasividad en la violencia. A veces se ve como una especie de incapacidad de defensa. Yo he escuchado muchísimas ocasiones personas que dicen: ay, pero a esta mujer le encanta llevar palo de ese hombre, esta mujer todo el tiempo está con esa lloradera y esa cosa, pero no lo deja, no hace nada, no lo denuncia. Esta mujer probablemente está afectada con el síndrome de la esposa maltratada. ¿Y esto es qué? Esto se trata de una especie de temor de abandonar al agresor, bien sea porque es quien le provee económicamente o porque la ha vejado y la ha logrado manipular psicológicamente a tal extremo que le hace creer que sin él ella no vale nada. Se trata de una especie de desvalorización y cosificación al ser humano que logra este agresor, de manera de llevar y arrastrar a la víctima a ese punto de sentir que ni siquiera vale la pena intentar defenderse. Es uno de los síndromes más delicados en materia victimológica y como sociedad deberíamos prestarle atención. Esta teoría de la esposa maltratada fue desarrollada por Leonore Walker en los años 70, quien explicó que la exposición prolongada a un abuso genera una distorsión tanto en la percepción del riesgo como en la normalización de las situaciones, llevando a la víctima a creer que es algo normal. Fíjense que una mujer que de pronto nunca haya caído por una escalera le tiene muchísimo miedo a caer por una escalera, pero si una mujer es empujada por una escalera y sabe que sobrevivió, luego la segunda vez que caiga por esa escalera va a minimizar el riesgo porque ya ha pasado por ello. Las agresiones prolongadas colocan a los individuos en una sensación de que lo merecen y de que no es tan grave. Si una persona se quemó o la quemaron con algo, luego cuando la queman con algo menos lesivo o durante menos tiempo, normaliza y dice: no fue tan grave. Y así poco a poco se va reiterando y se va condicionando ese ciclo de violencia al cual considera que sencillamente ni siquiera vale la pena escapar. Esta es una situación súper delicada y súper preocupante porque en muchos casos lleva a la propia víctima a culparse a sí misma. Es algo bastante triste darnos cuenta que existen personas que creen que son responsables de esos maltratos y que no deberían salir de allí porque lo causaron, y todo esto nos coloca en una postura de victimización secundaria porque además de recibir el delito inicial, se está volviendo a revictimizar, y aquí es donde entra la sociedad y el sistema de justicia. Si yo tengo una víctima de este tipo, una persona que está pasando por este síndrome de la esposa maltratada y se atreve a formular una denuncia y no ve una respuesta de las instituciones, sino que ve una ralentización en su proceso y ve un juicio que nunca termina y observa que no hay una sanción para el autor de los hechos, entonces estamos hablando de victimización secundaria. Una persona que además de ser víctima del criminal está siendo víctima de las instituciones. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para evitar que esto pase, para evitar que esto trascienda? ¿Hasta dónde estamos nosotros colocándole el cascabel al gato a esas situaciones extrañas que no podemos permitir? La víctima que ha pasado por un hecho de estos y no tiene mayor interés en el proceso, deja, abandona todo lo que luchó para que se haga justicia, es algo que como sociedad nosotros estamos permitiendo, estamos avalando. Esto es lo que pretendemos describir y hacer que cada uno de nosotros reflexionemos en materia victimológica. Como les decía al principio del programa,
La víctima es la única persona que no quiere estar en esta historia, pero lamentablemente es la protagonista de ella. Y si no entendemos las razones que pueden llevar a una persona a convertirse en víctima, o peor, a mantenerse siendo víctima, y si no hacemos lo necesario para que esto se detenga, entonces vamos a tener una sociedad llena de víctimas, y víctimas de lo que yo llamo víctimas de la cifra negra, es decir, víctimas que ni siquiera se atreven a denunciar, víctimas que ni siquiera sienten que valga la pena hacer una investigación penal por el hecho por el cual han atravesado, porque sencillamente creen que merecen ese maltrato o que no serán atendidas por desconfianza institucional. Todo esto nos lleva a reflexionar que la criminología es la ciencia que necesariamente viene a humanizar a las demás ciencias del derecho penal y que ayuda a entender con otro foco y con otra imagen lo que está pasando. Antes de despedirme, quiero dar un afectuoso saludo a las señoras Carla, Marbella y Félix, quienes me han reportado sintonía y están pendientes de cada uno de mis programas. De verdad, infinitas gracias por estar allí recibiendo esta información, y a ustedes, a todos ustedes que de alguna u otra manera se han mantenido acá en sintonía durante estos casi 3 años de programación, en donde hemos llevado con la mejor intención el hecho de demostrarles a cada uno de ustedes que el derecho está a tu alcance. Hasta la próxima.